Si pensás que esta guerra en Ucrania afectará solo a Europa y las grandes potencias, créeme que no. Lo más probable es que todos nos veamos perjudicados, y en algo sumamente clave para nuestras vidas, el alimento. Además de la dependencia del gas ruso, explota otra problemática mundial a raíz de la guerra en Ucrania. Rusia y Ucrania, ambos, son dos de los principales productores de alimentos y productos agrícolas a nivel mundial. ¿Qué significa esto? Que existe la amenaza, y de hecho ya está ocurriendo, de que aumenten los precios del pan, la carne, la cerveza y otros alimentos básicos. Es decir, que apenas los países se van recuperando de la crisis que ocasionó la pandemia, la inflación y la cadena de suministros, la escasez de alimentos siguen siendo un problema importante en la actualidad. Ucrania, que alberga una de las regiones productoras de trigo más productivas del mundo, prohibió la exportación y otros productos en un esfuerzo por preservar los suministros dentro del país. Una cuarta parte de los nutrientes clave utilizados en la producción agropecuaria de alimentos en Europa provienen de Rusia. Es decir, que además de la escasez de alimentos, la falta de fertilizantes es un problema urgente para resolver. Con este panorama, expertos ya anticipan que el impacto de la guerra de Rusia con Ucrania se sentirá en Estados Unidos, Europa Occidental y las naciones más pobres de Oriente Medio, como Egipto, Líbano y Yemen, donde podría verse incluso un impacto más devastador. Rusia es por lejos el mayor exportador de trigo en el mundo. Le sigue Estados Unidos, Canadá, Francia y Ucrania, que ocupa el quinto lugar. Pero Rusia y Ucrania, en conjunto, representan casi el 30% del comercio mundial de trigo. La invasión rusa elevó drásticamente el costo no solo del trigo, que alcanzó un máximo histórico, sino de productos básicos agrícolas clave como el maíz, la soja y los aceites. Y en Ucrania, la temporada de siembra, que está a punto de comenzar, posiblemente quede interrumpida por los combates. Tampoco está claro si habrá suficientes agricultores para cultivar la tierra, porque muchos toman las armas para ir a la guerra. O también si podrán acceder a maquinaria y otros productos esenciales que normalmente llegan a través de los puertos del Mar Negro. El gobierno ucraniano prohibió la exportación de trigo, mijo, trigo sarraceno, azúcar, ganado vivo, carne y otros subproductos del ganado para preservar los suministros dentro del país. Y por otro lado, las exportaciones rusas se redujeron por los paquetes de sanciones recientemente impuestos que impiden que muchas empresas realicen negocios con el país. China todavía tiene grandes reservas de trigo, pero no serían suficientes para compensar las partes de Rusia y Ucrania. Y hasta el momento la India anunció que seguirá comprando petróleo, fertilizantes y otras materias primas a Rusia, ya que Rusia se lo está ofreciendo mucho más barato. Para agravar aún más toda esta situación, Rusia, junto con su aliado Belarus, también es un importante exportador de los fertilizantes necesarios para plantar una amplia gama de cultivos. ¿Pero qué sucede? El precio récord del gas natural trajo aparejado un gran problema. Los productores de fertilizantes fuera de Rusia y Belarus necesitan justamente gas para fabricar productos a base de nitrógeno como la urea, que se usa al sembrar cultivos para aumentar el rendimiento. Entonces, la crisis y la dependencia del gas ruso también afectó la producción de los fertilizantes. Y hay una gran parte de la industria que corre el riesgo de no poder entregar productos a los agricultores. Por ejemplo, la empresa que dirige la productora de fertilizantes Yara Internacional redujo su producción de amoníaco y urea en Europa al 45% de su capacidad. Con menos de estos dos ingredientes agrícolas esenciales, se esperan efectos colaterales para el suministro mundial de alimentos. Además, los países sin producción nacional de fertilizantes también pueden llegar a tener dificultades para acceder a ellos. Por lo tanto, la escasez de fertilizantes afecta directamente a la agricultura y a la alimentación. El magnate ruso Andriy Melnichenko, de la empresa Urochem, una de las 5 principales empresas de fertilizantes a nivel mundial, que fue sancionada recientemente por la Unión Europea, advirtió que la invasión rusa de Ucrania conducirá a una crisis alimentaria mundial y pidió que la guerra termine. Dijo: «Los acontecimientos en Ucrania son realmente trágicos.
Necesitamos urgentemente la paz. Si vemos directamente los países afectados, Rusia y Ucrania sirven como granero para los países de Medio Oriente, el sur de Asia y el África subsahariana que dependen de las importaciones. El trigo ucraniano también es esencial para alimentar las poblaciones de países que enfrentan conflictos como Afganistán, Sudán y Yemen. Pero Ucrania recientemente cerró sus exportaciones y no fue encima el único en hacerlo. Egipto acaba de prohibir la exportación de trigo, harina, lentejas y frijoles. Por su parte, Indonesia también endureció las restricciones a las exportaciones de aceite de palma, que es un componente del aceite de cocina, de cosméticos y también se usa para productos envasados como el chocolate. Pero antes de que se desatara el conflicto en Ucrania, el sistema alimentario mundial ya estaba en crisis, con las cadenas de suministros trabados, los patrones climáticos impredecibles, los precios de los alimentos a su nivel más alto en aproximadamente una década. Y la asequibilidad también fue un problema después de que la pandemia dejara a millones sin trabajo. Además, como mencionamos al comienzo, Estados Unidos, segundo productor de trigo, enfrentó una gran sequía en 2021, provocando un impacto devastador en la producción de algunos cereales y generando que los precios se disparen. Recién estamos empezando a entender las implicaciones del conflicto en Ucrania. La guerra en las puertas de Europa que amenaza con una escalada mundial. Pero más allá de eso, ya se está viendo que las sanciones impuestas a Rusia, un actor importante en la escena de suministros, puede ser un arma de doble filo. Estamos acostumbrados a un sistema de comercio globalizado para obtener todo tipo de variedad de alimentos. Así que esta guerra entre Rusia y Ucrania no solo afecta a los países involucrados. Cada uno de nosotros lo verá en sus bolsillos, lo verá en las tiendas de comestibles y vivirá la guerra más de cerca.